Bueno, buenas tardes, bienvenidos a la tutoría de análisis de inversión y crédito. Hoy, sábado 19 de noviembre del 2022. Bueno, entonces, para retomar y mirar lo que nos hace falta. Hoy creo que es nuestra última tutoría, ahorita revisamos al final el calendario. Nos queda pendiente el tema del mercado público de valores, sobre el cual tienen que realizar un mapa conceptual. Ese mapa conceptual, como son conceptos para que ustedes armen, ¿no? Con flechitas para arriba, para abajo, para los lados, diciendo cómo se relacionan unas cosas con otras. Por favor, lo hacen o en CMap Tools, conocen la herramienta CMap Tools, o en PowerPoint, o en Word, o en Excel, en cualquiera que sea fácilmente asequible, porque a veces me lo remiten en versiones o en software que yo no tengo, no dispongo en mi equipo, entonces no los puedo abrir. ¿Qué tengo disponible? CMap Tools, que es el recomendado para mapas conceptuales, o en cualquiera de los otros del Office, cualquier cosa. Ustedes han hecho mapas conceptuales, no solamente es el primero, lo han hecho durante toda su carrera, durante su gestión empresarial. No es un cuadro sinóptico, es muy diferente a un cuadro sinóptico, ¿no es cierto? No necesito cifras ni valores, sino conceptos, ¿ok? Algún valor, por ejemplo, que sea mayor o que sea menor que 1, o alguna cosita, lo que vamos a ver ahora. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a abrir el archivo de la página de la Bolsa de Valores de Colombia. No, aquí no, todavía no está. Ah, sí, espera, a ver quiénes están por aquí pendientes. ¿Quiénes están pendientes? Hay dos personas, listo. Vamos a entrar a la página de la Bolsa de Valores de Colombia, www.bolsadevaloresdecolombia.com.co. Pues aquí en la página de la bolsa, versión anterior, y ahí está la página de la Bolsa de Valores. Entonces, ¿qué vamos a utilizar de esta página? Para mirar unos conceptos, ustedes entiendan de lo que van a aplicar allá en el archivo, en el producto final. Entonces, aquí al final de la página de la bolsa hay una cosa que dice informes del mercado. Estoy refiriéndome aquí, ustedes entraban cuando hacían el concurso aquí por acciones. Ahora ingresamos es aquí al final donde dice informes del mercado. Acá les estoy señalando con el mouse, ¿no? En la parte de abajo. Aquí. Informes del mercado. Y ahí hay uno que dice resumen accionario de noviembre 18. Ese es un archivo en Excel. Yo ya lo tengo aquí, ya lo bajé a Excel, entonces para facilitar la operación. Entonces voy a buscarlo aquí en el correo personal. Aquí yo lo bajé, el de ayer. Veamos. Y entonces aquí, las contraseñas que le piden esto. Seguridad, seguridad. Listo. Entonces, aquí yo les tengo el archivo, resumen accionario. Aquí está el archivo en Excel. Ese que les mostré allá, que se baja ahí de la página, aquí lo tenemos. Entonces, les explico aquí algunos indicadores que vamos a ver de esta página. Entonces, este es un resumen que saca la Bolsa de Valores al finalizar las operaciones diarias. Ya les amplío aquí la página. Ahí está. Donde tienen aquí la canasta de las acciones que se negociaron durante el día. Están en orden alfabético. Y aquí a mano derecha empieza a darnos la información de cada una de ellas. Esas letras que ustedes ven ahí, esas que yo las usé aquí para facilitar las operaciones y que ustedes les quede fácil.
Esto no viene con estas letras. Entonces, para que ustedes vean las fórmulas, cómo se aplica. Bueno, entonces, ¿qué tienen aquí? Tiene el monto que se negoció, bueno, el número de operaciones que se hicieron. El número de operaciones es que entró una persona a una empresa a hacer una compra, esa es una operación. Entraron 3 a hacer compra y venta, entonces 3 operaciones, y ahí van acumulando cuántas operaciones. Mira las operaciones de Ecopetrol, 1.129 en un día. Y hay otras empresas que no hacen sino 2 o ninguna, unas pasan en blanco, Fabricato no hizo operaciones. Este es un reporte del día de ayer, viernes. ¿Okay? Entonces, según el número de operaciones que hagan, uno sabe ahí cuáles son las empresas que más tienen movimiento y las que menos tienen movimiento. Está el monto que se negoció en millones de pesos y están los precios de esas acciones. Entonces, él saca un precio promedio, un precio inicial. ¿Cuál es el precio inicial? Con el que arrancó. Un precio mínimo, el más bajito que cotizó, y el precio máximo que logró. El precio final, que lo vamos a llamar precio de cierre, que es el con el que ustedes hacían el concurso. Con este precio, ustedes no lo tomaban de acá, ustedes lo tomaban en la página de acciones, que este mismo precio que está aquí como precio último, es el precio que ustedes hacían para cuando el concurso, saber si compraban una acción, a qué precio era ese. Bueno, entonces, ahora, ¿qué información adicional tiene acá? Aquí tenemos una variación por día, lo mismo le mostraba la página ya del mercado accionario, que les decía si las acciones del día estaban aumentando o bajando de precio. Entonces aquí también nos muestra lo mismo, si se aumentan o se bajan de precio, de un día para otro, ¿no? Esto es de un día para otro. Muy bien. Entonces, ahí teníamos la variación diaria, positivos en algunos casos, negativos o en ceros, que no cambió. De este día, este es el día 18, vean, está aquí arriba, 18 de noviembre, que fue ayer, viernes, hoy pues no hay movimiento accionario. Y entonces compara el precio del día 18 con el del día 17. Variación anual de la acción del 18 de noviembre del 2022 con respecto al 18 de noviembre del 2021, entonces de un año. Entonces hay acciones que en un año, miren, Banco Bogotá en un año ha caído, casi todas han caído en un año, miren, en un año casi todas negativas. Las únicas positivas desde el año pasado hasta hoy, Bancolombia, el BBVA de Colombia, CLH, el Cóndor, ENCA, Marley, la clínica Marley, Preferencial Bancolombia, Preferencial Carpac, este es de Carvajal Empaques, Preferencial, Titán, este Titán, si mal no estoy, es lo de... Bueno, Titán, hay un centro comercial Titán en Bogotá, pero creo que no es eso, esto es una empresa de tintas, creo que, bueno, no lo sabría. Ese poco aparece, poco movimiento tiene. Bueno, composición del equity. La composición del equity traduce como patrimonio, como acciones. Equity en español quiere decir el mercado de las acciones. Entonces, aquí hay una participación de acuerdo con el movimiento diario, que al sumar la participación nos da el 100%. Aquí está la suma de esas participaciones y aquí nos genera el 100%. Entonces, hay acciones que tienen una participación alta y otras que tienen una participación bajita. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol, el 1050, hay acciones que tienen participación con 2 dígitos. Ecopetrol, Bancolombia, Preferencial de Bancolombia, más de 2 dígitos, 10 y pico. Otras casi con el 9, ISA. Y otras una participación pequeña, sería Spas del Río 001, 0000, ese Titán 000. Y esa es la composición. Entonces es de acuerdo con lo que determine el mercado, la participación que se tenga en el mercado. Más que la participación, el movimiento diario. Bueno, luego viene una columna que dice próximo pago de dividendos. Estas son las fechas que tiene prevista cada empresa, cada sociedad para pagar sus dividendos. ¿Qué son los dividendos? Los dividendos son las utilidades de una empresa que las reparte. A eso se refieren los dividendos. Las empresas hacen una asamblea general
hasta el 31 de marzo tienen plazo para hacerla todos los años del año siguiente. Se reúnen todos los socios o accionistas, hacen el quórum y cuando se dan ya la distribución de utilidades, ahí es donde definen si se van a pagar utilidades, o sea, se van a pagar dividendos. Se llaman dividendos porque se refieren a empresas con acciones, sociedades anónimas, principalmente. Todas estas que cotizan en bolsa son sociedades anónimas. Por eso están en bolsa de valores, que son sociedades anónimas normalmente abiertas, porque si fuesen sociedades anónimas cerradas, no participarían en la bolsa de valores. Abiertas que cualquier persona puede ingresar y comprarle la participación que ellos ofrecen. Entonces, cuando van a repartir esas utilidades, esos dividendos son la repartición de utilidades, ya les dije, en la asamblea se define para qué fecha, o la empresa les envía un correo a los accionistas y le dicen, de acuerdo con la aprobación que se dio en la asamblea general, se van a repartir dividendos entre tales y tales fechas. Ustedes observan aquí unas fechas que todavía no han pasado, son todas fechas a futuro, vean, 27 de diciembre, 13 de enero, 25 de noviembre, 15 de diciembre, 9 de diciembre, ¿ok? Son fechas que todavía no han sucedido. Y en ese lapso que aparece ahí, del 12 al 19, es cuando ellos van a hacer el pago de esos dividendos. Las empresas que no tengan esa fecha, dice uno, Ecopetrol no tiene esa fecha, porque Ecopetrol ya los pagó como en marzo, abril, julio. Cada una los paga en unas fechas. Habrán otras que ni siquiera pagan, porque no dieron utilidades. Si no dan utilidades, no van a repartir. Entonces, dando pérdidas, no hay pago de dividendos. Entonces, son las que decretaron pago y establecieron en qué periodo se iban a pagar. Aquí aparecen solamente las que están pendientes de pago, o sea, pago a futuro. Las que ya pagaron, ya no aparece ahí la fecha. Bueno. Luego viene ese valor del dividendo. ¿Cuánto pagan por cada acción? Entonces, por ejemplo, Bancolombia pagó a 3.120 pesos de dividendo por cada acción. Banco Bogotá, 3.336. Corficolombiana, 2.260. El Éxito a 531. El Grupo Sura, 784 pesos. ISA, 749. 3 a 948. Ecopetrol pagó a 448 pesos por acción. Entonces, los que digan aquí pago dividendos es que ya, y no tengan fecha aquí al frente, quiere decir que ya pagaron. Entonces, por ejemplo, CLH no decretó pago de dividendos, pues no debe tener ninguna fecha, no va a pagar. Mire este, con concreto, mire este caso tan espectacular. No decretó pago de dividendos y tiene una fecha. ¿Por qué? Porque muy seguramente no lo decretó en la Asamblea General. Después hicieron una asamblea extraordinaria y decretaron pago de dividendos. Pero no saben el valor. El valor se lo tuvieron que dar a los accionistas, sí. Aquí no quedó publicado. Aquí queda publicado lo de Asamblea General. Entonces, los que están en ceros normalmente no tienen la fecha, y si tienen fecha es por asamblea extraordinaria. 54 pesos del Grupo Aval y no tiene fecha, ya los pagó, ya no está ahí la fecha. Bueno, ok. Capitalización, bursatilidad o bursátil en millones. La capitalización quiere decir el valor de la acción. ¿Me ayuda ya? ¿Me hace el favor? ¿Sí? Gracias. Sí. Gracias. Ese no es la pizzería. Ya le firmo y yo le hago llegar. Muchas gracias. Bueno, muy amable. La capitalización bursátil quiere decir lo que se ha capitalizado la empresa, cada una de ellas, con la participación y con el precio de la acción que han tenido en el mercado. ¿Sí? Gracias.
Ahí su merced firma, ahora, ¿qué puede decir? Aquí está copiando allá tranquilo. Entonces, esta es la capitalización, que de acuerdo con el precio y la cantidad de acciones que se han negociado, en cuanto a cuál ha sido la capitalización de bursátil que ha tenido. Miren el caso de Copenhague. Es supremamente asombroso. Son cifras en millones de pesos. ¿Cómo leen esa cifra en millones? De Ecopetrol. 101 billones, 517.119 millones de pesos, que es como está allá arriba. Correcto. Pues eso es una cifra astronómica, lo que se ha capitalizado Ecopetrol por su participación en el mercado accionario de la Bolsa de Valores. Y otras que se han capitalizado en más pequeña cuantía, o bien porque el precio de la acción es más pequeño, porque el número de operaciones no fue tan significativo, porque las compras y ventas no fueron tan permanentemente como las hace otra compañía. Entonces, cada una tiene una capitalización diferente. Valor en libros, lo vamos a llamar L. ¿Qué es el valor en libros? Es el valor del patrimonio del último año, en este caso diciembre 31 del 2021, dividido entre el número de acciones en circulación. El valor en libros es el valor del patrimonio de la empresa el último año, a diciembre 31 del año pasado, en este caso, 2021, dividido entre el número de acciones en circulación, y ese da un valor en libros. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que ese sería como el referente de cuánto costaría la acción de la empresa si no estuviese en el mercado, sino allá, en la parte contable de la empresa. Entonces, ¿cuánto valdría esa acción? Entonces, por ejemplo, de Ecopetrol tendría un precio de 1.717 pesos. Bancolombia casi 34.000 y Bogotá 42.000 pesos. Entonces, cada uno tiene un precio. Y ese precio nos va a servir para compararlo ahorita con otras cositas. Entonces, valor en libros es lo que se denomina también o lo que se conoce como el valor intrínseco de la acción. Eso es también lo mismo. Cuando ustedes vean, conozcan o les hablen de valor intrínseco por acción, es lo mismo, es el valor en libros. Valor intrínseco. Listo, luego viene utilidad por acción. La utilidad por acción es, de acuerdo con las utilidades que decretó la empresa en cada año, que decretó, no, las que generó la empresa. Estos no son dividendos, son utilidades. Esto no quiere decir que sean los dividendos que se reparten. Miren, por ejemplo, BBA, Banco Bilbao Vizcaya, de Colombia, que este es de Colombia, tiene una utilidad de 80 pesos con 35 por acción y los dividendos son 31. Quiere decir que de lo que generó de utilidades van a repartir 31 pesos. Ni siquiera la mitad. Si hubiese sido la mitad, habrían repartido aquí en dividendos 40, la mitad de 80. Estos 80 no son millones ni nada, sino por acción. ¿De dónde surgió? De la utilidad que generó la empresa al final del año anterior, diciembre 31 del 2021, sobre el número de acciones en circulación. Entonces, según las utilidades divididas entre las acciones que están en circulación, ¿cuánto le corresponde a cada acción? A 80 pesos, a 1.000 pesos. Cuando es negativo, pues, ¿qué pasó? Que fue pérdidas, aquí no hubo ninguna utilidad. Por eso no repartieron dividendos. ¿Qué van a repartir sobre algo negativo? Aquí también hubo un negativo, que aquí están repartiendo y ya dijimos que de pronto por un dividendo extraordinario. Bueno, ¿quién más tuvo negativo? Solo como 2 empresas tuvieron pérdidas, no utilidades. Esta es la utilidad neta, la utilidad final de cada empresa. Ecopetrol, ¿cuánto tuvo de utilidad por acción? Ecopetrol tuvo 654 pesos con 89 de utilidad por acción y repartió bastante, repartió 448. Eso no se acostumbra a repartir. Vamos a ver qué porcentaje es. Calculémosle aquí el porcentaje. ¿Cuánto representa 448 de los 654? El 68%, eso convertido en porcentaje. Significaría el 68, bueno, eso es un valor bastante alto, porque normalmente lo que se reparte es la mitad, un poco menos de la mitad, 68-41 repartir es bastante. Bueno, listo. Muy bien.
Luego viene el yield. Yield es la relación entre los dividendos que se reparten y el precio de cierre. Esta T de dividendos, que ya la vimos por acá, se hizo la T de dividendos, la borré. La T de dividendos era aquí, ¿cierto? Aquí estaba la T. No sé por qué la borré. T de dividendos sobre el P, precio de cierre, precio final. Hagámoslo aquí para cualquiera de ellos, para poderlo comprobar. Entonces, caso de Ecopetrol. 1814 está ahí dice 1814, ahí no está ninguna operación, sino ahí está mostrando un valor. Ahora vamos a que nos dé 1814 con la operación de 448 sobre el precio de cierre, la columna P, a la que le puse P, precio último o precio de cierre. Igual, y ahí está el 1814. Ahí estoy haciendo una división y ahí está el resultado 1814. Es eso. ¿Y eso qué quiere decir? Ese resultado. Este resultado quiere decir, ustedes ya saben interpretar un porcentaje, lo hicieron ahí con el EVA. Cada vez que el resultado es en porcentaje, por cada 100 pesos. Decimos por cada 100 pesos. ¿De quién? Del denominador. ¿Cuánto hay en el numerador? Y aquí, ¿quién es el denominador? La P. ¿Y qué es la P? El precio último, el precio de cierre. Entonces, nos quiere decir, por cada 100 pesos del precio de cierre de Ecopetrol, el día de ayer, diciembre 18, se están pagando de dividendos 18 pesos con 14 centavos. O 1 peso o 10 pesos según el resultado de cada uno. ¿Okay? Entonces, algunos tienen una participación sobre el precio, no sobre utilidad, que ya lo vimos que sobre utilidad era el 68%, lo que habían repartido. Con respecto al precio, ¿cuánto están repartiendo? Entonces, pues Ecopetrol tiene un buen yield. Es el más alto, vean. A ver si es más alto. No, aquí hay uno más alto, Paz del Río, vean, no sabía. Paz del Río, que paga dividendos, ¿cuánto pagó dividendos Paz del Río? 1 peso con 61. Y yo, no, pero 1 peso, pero ¿cuántas acciones tiene una persona? 1 millón, 5 millones, multiplique eso por 5 millones, eso es platica. Y ese 1 peso dividido entre el precio de cierre. Es que el precio de Paz del Río no es nada. Una acción vale 7 pesos. Y si reparten 1 peso, pues es bastante porcentual. Y por eso dio aquí un yield de 21. Listo. Bueno, este también está alto. Preferencial de Carvajal Empaques. Está bastante alto. Bueno, muy bien. Villas, 12%. Sigue el Q-Tobin. Este es bien importante. Q-Tobin es un indicador bien interesante, bien importante de analizar, de conocer. ¿Qué es el Q-Tobin? O Q-Tobin. Es la relación entre el precio de cierre y el valor en libros. El P, precio de cierre o precio último, y el L, valor en libros o valor intrínseco. Ese resultado puede ser mayor o menor de 1. Uy, ahí lo ven. Mayor de 1, P sobre L, 1,22 en algunos casos, 1,74, 1,44 en Ecopetrol, 1,38 en ISA, 2, en 3A, bastante alto. Y en otros casos bien bajito, 0,29, 0,30. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando el resultado es mayor que 1, quiere decir que el precio de la acción en el mercado es mayor, obviamente el numerador es mayor al denominador, al precio en libros, al precio contable de la acción. Y cuando es menor que 1, tristemente es al contrario, que el precio de la acción en el mercado, el numerador P, es inferior, es más pequeño que el denominador, que el valor en libros, que el valor contable. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, por ejemplo, Ecopetrol. En libros vale 1,717 pesos. 1,717. El Q-Tobin fue 1,44. Entonces el precio en el mercado es más alto.
El numerador, el P, más alto. 1.717 y el P vale 2.400. Entonces, una acción que se cotiza en el mercado por encima de lo que vale contablemente quiere decir que le ha servido el mercado público, ha servido haber salido a bolsa de valores para que esa acción, esa empresa tenga más capitalización, haya sido reconocida, tenga un nivel de aceptación en el mercado. Eso no quiere decir que las que estén por debajo de 1 en el QTOBI no sean aceptadas, no, porque BBVA pues es una acción que se negocia normal como cualquier otra. CLH, Celsia, las que están inferiores a 1. Simplemente que no han tenido la suficiente fuerza de venta, de demanda, de aceptación en la bolsa de valores como para hacer que su precio se incremente más de lo que vale contablemente. Cuando una acción tiene el QTOBI mayor que 1, hay muchas, ahí ya vimos algunas, significa que la acción está valorizada. Y cuando está menor que 1, está desvalorizada. Entonces, mayores que 1, en QTOBI, acciones valorizadas, menores que 1, desvalorizadas. El RPG divide el precio de cierre sobre la utilidad por acción. Y eso da otro numerito. Cuando es negativo, significa pues, que no hubo utilidad, hubo pérdida. Precio de cierre sobre utilidad por acción. ¿Y qué quiere decir precio de cierre sobre utilidad por acción? Eso significaría que una empresa, para poder recuperar el precio de compra o el precio al que se compró, alguien la compró, tendría que, a punta de utilidades, tardarse esa cantidad de años. Como las utilidades se reparten es por años, entonces, que para recuperar las acciones de BBVA Colombia, se necesitarían 4 años, 4,41 años. 12 por 4, 48, casi 4 años y medio, 4 años 5 meses. Bancolombia 6,11 años, 6 años, 12 por 11, 124 y como 2 meses. Bogotá 2 años y así por el estilo. Ecopetrol 3,77 años, 3 años y 12 por 7, 90, como 9 meses, casi 10 meses, 3 años, 10 meses. Pero las acciones no se recuperan solamente sobre utilidades. Las acciones se recuperan como cuando ustedes hicieron el concurso con el precio. Esto es si el precio es el mismo, el precio no cambia y solamente me van a dar utilidades. Entonces, que yo trate de que cada vez que me den utilidades pueda recuperar mi acción. Vamos a hacerlo uno fácil. Mire, este de 2. Este quiere decir que en 2 años la recupera. ¿Cuánto hay de utilidades? 14.000 pesos por acción. ¿Y cuánto vale la acción? La acción de Bogotá debe costar por ahí el doble de eso. 2 por 6, 12, casi 29.000, 30.000 pesos. 30.000 exactamente. Entonces, al dividir los 30.000 que vale la acción entre 14.000 de utilidades, generó ese 2,04. Quiere decir que en 2 años se recuperaría. Y eso que en 2 años que reparta todo. Pero las acciones, las utilidades ya vimos que no se reparten todas, los dividendos son mucho menores. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, generó 14.000 pesos, 14.600 pesos de utilidad por acción y van a repartir 3.000. No reparten sino como el 30%, pues por 4, 12, como el 30 y pico % de las utilidades. Entonces, este índice RPG es el tiempo que se tardaría en recuperar el precio de la acción de cierre solamente con base en utilidades, pues para que miramos una relación. Luego viene el YTD, que es en el año corrido. Este es el rendimiento de cada acción desde enero, desde el primer día hábil de este año, no enero primero, porque enero primero no fue día hábil. El primer día hábil. Entonces, si las acciones este año empezaron a negociarse el 3 de enero, pues a partir del 3 de enero hasta ayer que era 18, para este resultado, 18 de noviembre del 2022. 18 de noviembre del 2022. Entonces, la rentabilidad de la acción durante este año, diferente a la que vimos aquí al comienzo,
que es la rentabilidad, está en la variación anual, de año a año, de noviembre 18 de este año a noviembre 18 del año pasado. Esta es de enero a noviembre 18, primer día. Y terminamos aquí con las dos composiciones. Esto significa composición, cómo está conformada, el Colcap y el Colesc. Entonces, esta es una participación que se tiene accionaria de esas empresas en ese Colcap. Aquí la suma, ustedes lo ven al final, 99,99, el 100%, y lo mismo el Colesc es una suma del 100%. Ahí está al final, 99,99. ¿Y qué es esto del Colcap? Pues ustedes ya lo conocieron en la Bolsa de Valores. El Colcap es un índice accionario de las 25 empresas más importantes de Colombia, que fue el que comparamos en el EVA contra el Standard & Poor's 500, imagínense la gran diferencia. Y aquí ustedes si cuentan, se ponen a contar una por una, las que tienen Colcap diferente de 0, ahí les da 25, las cuentan y ahí les dan 25 empresas. Las que están en el Colcap, significa colombiana de capitalización, son las de mayor tamaño, las de mayor bursatilidad, las de mayor movimiento. Esas son las del Colcap. Y las del Colesc, el Colesc significa colombiana small company, o sea, pequeñas, las compañías más pequeñas. Normalmente, la que participa en una no participa en la otra. Hay empresas que participan en las dos, ¿sí? ¿Y eso quién lo define? Eso lo define la Bolsa de Valores. Y esa composición cambia. Aquí, por ejemplo, en el Colcap, el que más participa, aquí lo vemos, Ecopetrol con el 15%. Vean, está Preferencial Bancolombia con el 18%, fue la de mayor participación en el Colcap. Significa que es la de mayor peso para la Bolsa de Valores en términos de bursatilidad, de movimiento, etc. Y las del Colesc, small, pequeñas, small company, como una talla S, talla S, talla M, talla L, esta es talla S, small, pequeña. Las pequeñas, entonces, también suma el 100 y normalmente, bueno, aquí está esta, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Colombia tiene el 0,31 en el Colcap, pero el 12% en el Colesc. Colesc. ¿Habrá otra? Sí, esta tiene ETB, empresa de teléfonos de Bogotá, tiene el 0,05 en el Colcap y el 3,87, o sea, es más de las pequeñas, ¿sí? Donde tenga más participación es a donde más pertenece. El Grupo Aval, bueno, aquí hay una que no participa en nada. El Grupo Aval, ni en el Colcap ni en el Colesc. Y es una compañía importante. La Clínica Marley, ni en la una ni en la otra. Bueno, y así por el estilo. Ok. Popular, el Banco Popular, ni en uno ni en el otro, no es ningún banco pintado en la pared. Listo, esa es la hojita, entonces que sepan esos temas, no necesito cifras, ya lo que les dije, arman el mapa conceptual del mercado accionario, estos son los principales indicadores de lo que es una acción en el mercado público. Y ahora me devuelvo a la página de la Bolsa de Valores para explicar otro tema aquí importante. En la Bolsa de Valores se negocian dos tipos de papeles. Dos tipos sí, portafolio, hay un portafolio muy amplio, pero los papeles se dividen en dos partes: papeles de renta fija y papeles de renta variable. Los de renta fija son los que tienen una tasa de interés. Papeles de renta fija son aquellos que tienen implícita una tasa de interés. ¿Cómo qué? Como los CDTs, como los bonos, como los TES, como los TIRIs, como las garantías bancarias, si es que todavía se negocian, con las aceptaciones bancarias. Esos tipos de papeles son renta fija. ¿Por qué se denominan renta fija? Porque llevan una tasa de interés. Entonces, cuando uno compra un CDT, invierte en un CDT, ya sabe cuánto le va a rendir. Ya tiene el rendimiento, la tasa. Frente al 8, al 9, al 5, al 10, bueno, hoy en día están al 12, al 15. El TES lo mismo, está al 12, ya 13%, porque la inflación ya vamos en el 10 y pico hasta octubre. Entonces, esas tasas de interés hacen que esos papeles sean denominados renta fija, ¿ok? Los que llevan una tasa de interés.
mientras que los papeles de renta variable no llevan una tasa de interés. ¿Y quiénes no llevan una tasa de interés? Pues el mercado de las acciones. Ese es un papel de renta variable, el mercado accionario. Y ustedes se dieron cuenta en su concurso que la rentabilidad no estaba con una tasa, la rentabilidad dependía del precio. El precio subió, el precio bajó, el precio me cayó, el precio no sé qué, y ahí les daba positivo, les daba negativo y le generaba la rentabilidad. Y era en función del precio. No había ninguna tasa de interés. Porque si existiese una tasa de interés, pues ya sabía uno cuánto rinde. No tiene ningún sentido. Para eso se hizo el concurso, para que establecieran qué iban a comprar, qué iban a vender. Otro tipo de negociaciones que hay en la bolsa de valores es el mercado de coberturas, coberturas de riesgo. ¿A qué se refieren las coberturas de riesgo? Coberturas de riesgo es cuando las empresas, como su nombre lo dice, quieren anticiparse o cubrirse de posibles riesgos. Por ejemplo, una empresa que importe tiene que estar supeditada al comportamiento del dólar. Y las empresas importantes y grandes no se quedan ahí, esperando a rezarle a la Virgen a que el dólar les baje. No, hacen coberturas en el mercado público, en la bolsa de valores se negocian. ¿Y qué se negocia, profe? Se negocia el precio del dólar. ¿Verdad? Sí. Se puede comprar, puede ir a entrar en la bolsa de valores, hablar con una firma comisionista, usted tiene un viaje para el 15 de diciembre y decirle, para ese día, quién sabe cuánto vaya a estar el dólar. ¿Sabe qué? Lo compro ya mismo para el 15 de diciembre lo compro, pero lo negocio hoy a 4.900. Y me aseguro que el 15 de diciembre, si está más o está menos, lo compré a 4.900 y eso se hace a través de la bolsa de valores. Esas son las coberturas de riesgos. Eso se llaman futuros, o se llaman opciones, o se llaman forwards, o se llaman swaps. Son diferentes nombres que hay en el mercado. En Colombia no hay tanto futuros, hay más forwards, que son hacia adelante. Forwards hacia adelante. Son futuros. Bueno, unos futuros como se diría, más sencillos. Entonces, por ejemplo, aquí en Bucaramanga, las empresas avícolas, las que importan maíz, Avidesa, Distraves, Incubadora Santander, Campollo, Acevedo, todas esas empresas grandes de pollo que importan maíz, ellos no están esperando ahí el comportamiento del dólar, ellos ya tienen negociado el precio del dólar de aquí hasta final de año, ya fueron a la bolsa de valores, cogieron una firma comisionista y dijeron, nosotros compramos dólar a tanto. ¿Qué hace la firma comisionista? Busca quien lo vende. Es lo que se encarga de buscar. Unir el que necesita y el que ofrece. Yo necesito comprar, hay uno que vende. Entonces, une los dos. ¿Y dónde busca los que venden? Eso es lo que hay. Gente que vende dólares. Firmas inversionistas, compañías extranjeras, personas naturales que los venden y dólares en grandes sumas, grandes cantidades. Entonces, ese tipo de empresas o ese tipo de negociación dicen, pues yo lo compré en 4.000 y si me lo van a comprar en 4.900, listo, me gano 900. Pero es que el mercado está subiendo, pero precisamente esto se llama mercado de coberturas, es para evitar el riesgo. ¿Qué puede suceder con una firma, por ejemplo, como cualquier avícola de Bucaramanga? Dice, voy a comprar el precio del dólar a diciembre o a noviembre 30 a 4.900. Sé que, y ellos hacen las cuentas en la firma, en la empresa, a 4.900 comprando maíz, tantas toneladas, no sé qué, nos sale a un costo de tanto, listo, estamos cubiertos, está dentro de nuestra estructura de costos. Pero si se nos pasa a 5.000, ya no nos queda una buena utilidad. Entonces vamos asegurando a 4.900, lo aseguran. ¿Qué puede suceder el 30 de noviembre? Llegamos al 30 de noviembre, miramos el precio del dólar y el precio del dólar puede estar por encima de 4.900 o por debajo de 4.900. Si el precio del dólar el 30 de noviembre está por encima de 4.900, ¿qué dice la firma de Distraves o Amapollo o la que sea? Nos aseguramos y lo vamos a comprar más barato de lo que está aquí hoy en el mercado.
Pero también puede suceder que esté por debajo de 4.900. A, B, si nos hubiésemos esperado a ver qué pasaba, pero eso no lo sabe ni mandar a aquel mago. Él no sabe quién puede mandar a quién no manda. No sabemos qué va a pasar. Entonces, en lugar de asumir esos riesgos, las empresas se aseguran que hacen este tipo de coberturas con el dólar, con las tasas de interés. También se negocian tasas de interés. Yo quiero sacar un crédito y me aseguro en la tasa de interés. Y no solamente en la tasa de interés del TTF, sino tasas de interés en dólares, en la Prime o en las de Europa, en la LIBOR. Y así. Entonces, son negociaciones que se denominan operaciones derivadas, no derivadas, no las del cálculo. En cálculo 1 ve cálculo diferencial, que son las derivadas. Cálculo 2, las integrales. Cálculo 3, ecuaciones, etc. Estas no son derivadas, sino derivados que se denominan a operaciones de cobertura. Eso también se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia. Y existen, obviamente, las firmas comisionistas, las firmas que hacen todas las operaciones. Normalmente las firmas comisionistas están amarradas a entidades bancarias, ¿cierto? Acciones y Valores, BBVA, BBG Pactual, están principalmente en la casa de bolsa. Esta es una firma importante. Ustedes no lo conocen. Esta casa de bolsa está del grupo Aval, del grupo del Banco Bogotá, Banco Avevilla, Banco Occidente y Banco Popular y Colombiana. Esta es la firma comisionista del grupo Aval, que no aparece ni como banco, ni como puesto de bolsa de Bogotá, ni nada, sino, o CAS, podrían haber dicho comisionista del grupo Aval, no se llama casa de bolsa. Y así por el estilo, BBVA, bueno, ya lo vimos, BBVA Pactual, casa de bolsa, bueno, cada entidad financiera normalmente tiene una firma comisionista. Corredores de vivienda, el grupo de vivienda. Global Securities, de una compañía de seguros, que ustedes conocen. Credicor Capital, el grupo Credicor, que es un grupo Itaú, Banco Itaú. Si lo ven, entonces casi de Scotiabank, del GNB, el Banco Sudamericano, de Scandia, la firma Scandia, Wallet, esta sí no sabría qué es ese Wallet. Bancolombia, del grupo Bancolombia, bueno, etc. Muy bien, sigamos acá. Vámonos. Bueno, aquí, listo. Esas son las firmas comisionistas. Este es un mercado regulado, está vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es. Muy bien, ahora voy a abrir una hojita en Excel. Eso es lo que tienen que hablar del mercado público de valores. Hacer un mapa conceptual, buscar información y hacer algo al respecto. Aquí en esta hojita en Excel, entonces voy a enseñarles cómo armar un portafolio, cómo valorarlo, cómo cuantificarlo. Voy a colocar aquí precio A. Precio inicial. Precio final. Dividendos. La cantidad, lo más importante. Y cantidad. Con estas 4 cositas vamos a mirar cómo se analiza un portafolio, cómo se cuantifica, cómo se le saca la rentabilidad a un portafolio de inversión. Muy bien. Pues aquí voy a dejar unos datos en pesos. Listo. Yo voy a hacer aquí unas inversiones. Bogotá, Banco Bogotá. Corficol, Corporación Financiera Colombiana. Copetrol.
Éxito. ISA. Ya, con esas. Y voy a establecer que compramos unas cantidades de acciones. 5.000 de Bogotá, con 1.500, Ecopetrol 2.300, Éxito 1.800, ISA 640. Precio inicial 24.580, Corficol 15.430, Ecopetrol 2.296, Éxito 1.543, ISA 1.840. Y un precio final. Bogotá 24.592, Corficol 15.426, Ecopetrol 2.430, Éxito 1.590,50, puede ser con centavos, ISA 1.852,40. Ya. Y dividendos. Bogotá pagó 52 pesos por cada acción. Corficol pagó, no pagó, cero. Sí, pongámoslo así, pongámoslo a pagar. Corficolombiana pagó a 150 por acción. Ecopetrol ya vimos que pagó a cuánto, a 640 pesos por acción. Éxito no pagó, cero. ISA 10,50 por acción. Entonces, ahí hay un movimiento. Eso es lo que se denomina esto. Está ahí, es un portafolio. ¿Qué es un portafolio? Es una inversión que se hizo en diferentes acciones. ¿Ya? Se invirtió en bancos, dos bancos, dos de hidrocarburos y una comercial. Dos bancos, entidades financieras, dos de hidrocarburos o de energía, Ecopetrol e ISA, y una de actividad de comercio, comprar y vender. Se armó un portafolio. La pregunta es, ¿cuánto rinde ese portafolio? Entonces, vamos a saber primero cuál es el rendimiento por acción. Rendimiento por acción, y lo vamos a calcular. El rendimiento por acción es igual, una fórmula, precio final menos precio inicial más dividendos por acción, se entiende que son dividendos sobre precio inicial. Entonces vamos a aplicar esa fórmula aquí. Rendimiento por acción, rentabilidad. Rentabilidad por acción. A ver qué nos da. Este resultado, como es una rentabilidad, pues estará dado en términos porcentuales. Pues aplicemos la fórmula cada una, igual, paréntesis, precio final, menos precio inicial, más dividendos. Ese es el numerador, paréntesis, ahí dice la fórmula. El numerador en paréntesis. Sobre el denominador, precio inicial. Y la rentabilidad, 0.26%, y cada uno tiene una rentabilidad. Úpale, Ecopetrol, 33, se me fue la mano. 0.95, 3%, todas dieron rentabilidad. ¿Ve? Y por ejemplo, Corficolombiana se compró en 15.430 y se vendió en 15.426, se vendió más bajito. Aparentemente uno se perdió, pero como pagó dividendos, ahí tuvo utilidad, tuvo rentabilidad. ¿Okay? Bogotá,
Se compró por debajo, se vendió por encima y tuvo dividendos, pero no fue tan buena como Colombiana. Ecopetrol, lo que pasó fue que Ecopetrol se me fue la mano en el precio de pronto. Déjalo así. Éxito. Se compró en 1.500, se vendió en 1.590 y no pagó dividendos y generó mejor rentabilidad que las que pagaron dividendos. ISA, igualmente, se compró por debajo, se vendió por encima y pagó dividendos, pero no fue una rentabilidad tan alta. Entonces, bueno, aparte de Ecopetrol, vemos que Éxito, que aún sin pagar dividendos, genera buena rentabilidad por el precio. Y la que pagó más dividendos, pues ahí la vemos que fue Ecopetrol, pero va a depender del precio. Entonces fue bastante alto los dividendos y eso fue lo que le generó esa buena rentabilidad. Muy bien. Ahora, esa es la rentabilidad de cada una de las acciones. Ahora tenemos que sacar la rentabilidad de todo el mercado. Entonces, para sacar la rentabilidad de todo el mercado, vamos a darle aquí esto primero. Número, pongámosle el punto de miles. Eso, 5.000, 1.500. Ahora, ¿qué hacemos? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar, va a sacar el valor de inversión, valor que se invirtió. ¿Cuánto se invirtió? Porque hay unos precios y unas cantidades que se compraron. Entonces el valor de inversión, para escribirlo aquí arriba, le vamos a poner aquí a esto también unas letras A y B, para que sepamos qué es eso. El valor de inversión es A por B. ¿Qué cantidad compró y a qué precio? Obvio. Cantidad de acciones que compró y a qué precio cada uno. Multiplique la columna A, 5.000 acciones del Bogotá y cada una las compró a 24.000. Pues esa fue la inversión. Y eso mismo en todo lo demás. Y la suma de eso es el total de lo que invirtió. A por B. Y luego se suma. Entonces, ¿en qué fue lo que más invirtió? En Bogotá. Ahí están como en orden. Sí, quedaron en orden. Segunda, la que más compró fue Colombiana. Tercero, Ecopetrol. Cuarto, el Éxito. Y quinto, ISA. Y no porque el orden sea por las cantidades. Porque si fuera por las cantidades, Ecopetrol estaría en segundo lugar. Ni la cantidad. La que más compró, bueno, sí, Bogotá primero. Pero de segundo en cantidad fue Ecopetrol. No fue Colombiana. Y Colombiana quedó en segundo lugar es porque el precio de la acción es más costoso. Entonces hubo más inversión. ¿Y ahora qué se hace? Para sacar la rentabilidad del portafolio. Rentabilidad del portafolio. Entonces ahora la columna C, vamos a llamar esta, la rentabilidad por acción, que ya la sabemos sacar, ya le di la fórmula. La columna C la multiplican, ahora toca darle esto, A por B, dígale que A por B es igual a F, a F. Entonces ahora multiplican C, rentabilidad del portafolio, C por F. Vamos a multiplicar la columna C de rentabilidad por la F de la inversión. Y esto lo aplicamos en todas. C por F. Y al final, ¿cómo sabemos la rentabilidad? Pues al final hacemos la suma de todo esto, C por F, y luego, para saber el porcentaje de rentabilidad del portafolio,
¿Qué se hace? Se divide lo que nos dio aquí la suma de esta rentabilidad sobre la suma del total de la inversión. Dividir las dos sumas. La suma de la rentabilidad del portafolio sobre la suma del valor de la inversión. Y eso se pone en un porcentaje y esa es la rentabilidad del portafolio. ¿Cuánto rindió ese portafolio? El 1,56%. Eso es lo que quiere decir ese rendimiento. Y no se saca aquí con un promedio, porque si fuera el promedio sería sume esto aquí y aquí incluso el Excel ya les dice el promedio. Promedio 7,85. Sería un promedio simple, no es un promedio ponderado. Es un promedio de participación ponderada. Permítanme, yo hago aquí otra operación para mostrarles lo mismo, pero bajo otro criterio. ¿No? Esto es un accidente. Otra forma de hacerlo. Estoy haciéndolo aquí de otra manera diferente. Da exactamente igual. Ya vamos a mirar a ver si está igual. ¿Listo? Y aquí se hace la suma. Ahí está, el mismo 51, este que está aquí, correcto. Si lo quieren, hay con más decimales. Da este mismo. Entonces, otra forma de hacerlo. Llegamos aquí al mismo 1,55. Entonces ya sabemos, ¿no? A por B, el valor de la inversión. Y luego la rentabilidad del portafolio, que es C por F, la rentabilidad que calculamos con esta fórmula por esa inversión. Y luego la rentabilidad en porcentaje es la suma de la rentabilidad del portafolio sobre la suma del valor de la inversión. Aquí para que les quede la fórmula. Igual, suma rentabilidad del portafolio, sobre suma valor de inversión. Ahí lo que se hizo fue un promedio ponderado. Pero qué bueno, es que fue como fórmula aquí. Ya. Listo. Ahí está. Vamos lo más pequeño. Ahí está la operación. Suma rentabilidad del portafolio sobre suma valor de inversión. Eso fue lo que se hizo. Otra forma de calcular, que les decía, es con la participación de la inversión. Participación de la inversión. ¿Qué es esto de participación de la inversión? Esto es esta participación es cuánto invirtió en el Banco Bogotá. En Bogotá invirtió 122.900.000. ¿Cuánto invirtió en Corficolombiana? 23. En Ecopetrol, 5 millones. En Éxito, 2 millones. Y en ISA, 1 millón. En total invirtió 155 millones. Entonces, ¿en cuánto participa la inversión? Pues, ¿qué quiere decir? Divide lo que invirtió en Bogotá sobre el total de la inversión. ¿Cuánto invirtió en Bogotá? El 79%. Luego viene Corficolombiana. Divide la inversión de Corficolombiana sobre el total. ¿Cuánto invirtió en Corficolombiana? El 14%. Estamos sacando la participación para saber el promedio ponderado. ¿Cuánto invirtió en Ecopetrol? 5 millones sobre el total de 105. Si el 155 es el 3%. ¿Cuánto invirtió en Éxito y cuánto invirtió en ISA? Pues cada uno tiene un peso porcentual. La suma debe dar 100. La suma de estas inversiones, 100. Ahí está. Se sumó y dio 100. Esta no. Esta es una rentabilidad. Esto no suma 100. Rentabilidad no. La participación sí suma 100. Y luego, ¿qué se hace con esa participación? Se multiplica la rentabilidad de cada acción por esa participación. ¿Cuánto rentó Bogotá? 0,26. ¿Y cuánto fue la participación? El 79%. ¿Cuánto rentó Corficolombiana? El 0,95. ¿Y cuánto tiene Corficolombiana en el portafolio? El 14,91%. Se multiplica.
Y lo mismo, Ecopetrol, todo lo demás. Y luego se hace la suma de esto, y esa es la rentabilidad del portafolio. Les da lo mismo por un lado o por el otro, para que ustedes ya lo sepan trabajar y apliquen allá los ejercicios que tienen. ¿Ok? Bueno, entonces quería explicarle ese temita que nos hacía falta, que era mirar cómo se armaba un portafolio y cómo se definía la rentabilidad por acción y la rentabilidad del portafolio. Una cosa es la rentabilidad de una acción, ya lo vimos, precio final menos precio inicial más dividendos sobre el precio inicial, y otra es la rentabilidad de todo el portafolio, de acuerdo con el valor que se invierta, etc. Regresando aquí al curso, vamos a mirar ahora el curso, qué quedamos, en qué vamos, cómo estamos, qué nos falta, qué nos sobra. A ver, señor curso, ¿dónde está? Profesor, aula virtual. Análisis de inversión y crédito aquí, IGF. Estamos aquí el 19 en tutoría. En 8 días, examen. ¡Qué maravilla! Individual. Ya miramos. El 30, el mapa conceptual de lo que vimos hoy. Incluso queda para después del examen. Ya entregaron este 16, ¿no es cierto? Ya les revisé algunos. Ya algunos que entregaron en la... Sí, profe, ya nos ha calificado. Bueno, muy bien. Entonces, ahora miremos los ejercicios y el cuestionario que les mandé. Ejercicio, repaso para examen final. Como nunca lo han abierto, que sea la única oportunidad que lo vean. Esto no lo vayan a abrir jamás. Ni lo miren. No lo abran, eso mejor dicho, eso pica, eso no. Toca decirles al revés, a ver si hacen caso. Porque siempre digo, ahí tienen ejercicios, ahí tienen para que practiquen, para que ensayen, para que repasen. Y llegan al examen como si no hubiesen visto esto. Pero, profe, eso que usted preguntó, ahí tienen ejercicios para que hagan símil. No le voy a poner el mismo, obvio que no, obvio no. Pero mire, si ustedes lo hacen, lo revisan, les va bien. Pero llegan al examen a mirar para el techo, yo lo miro aquí, miran para un lado, para otro, no sé qué hacer, esto está muy enredado, porque nunca vieron esto. Ahí tienen para que se diviertan. Ahí hay preguntas en general. Entonces aquí les planteo preguntas de los encajes o de diferentes encajes bancarios, de una acción ordinaria y una diferencia con la preferencial, de operaciones de crédito dadas por bancas de segundo piso, que las vimos. Todo esto lo vimos. Los gastos del Estado, cómo debería ser el orden. Vimos gastos del Estado, cuáles eran. Son tres tipos de gastos. Las diferencias o la relación entre una tasa de interés y una tasa de inflación. Operaciones de captación y colocación en una entidad financiera. ¿A qué se refiere? La tasa WACC, que no se requiere ninguna fórmula, sino qué significa eso. Ya lo vimos, lo repasamos. Un ejemplo aquí de una noticia, le doy una noticia, ¿a qué política económica corresponde y por qué? Analiza el impacto de dicha noticia. Y aquí ya vienen unos ejercicios para aplicar el ROA, el ROE que vieron ustedes en el EVA. Les doy unos datos. Pero, profe, es que nos hizo falta el patrimonio. Pues lo tienen que deducir, lo tienen que despejar. Aquí no está el patrimonio. Y para el ROE necesitan el patrimonio. Profe, no sé, no entendí. ¿Dónde saco el patrimonio? Usted no nos lo dio. No se trata de que tal que yo le diera todo, pues divida. Cojan. Si 500 entre 28, 50 entre 10, todo dado. No, tienen que despejar algo, tienen que buscar el dato, buscarlo. ¿Y cómo hago eso, profe? ¿Llamo al brujo? ¿Llamo a mi tío? ¿A quién llamo? ¿A quién busco? ¿Imploro al Espíritu Santo? ¿Cómo hago eso? Pues ahí tienen fórmulas. Tienen el ROA, tienen la utilidad neta, tienen unos... Endeudamiento total, dice el endeudamiento total. Aquí dice, endeudamiento es pasivo sobre activo. Y le tienen endeudamiento tanto. Y tienen el activo, pueden despegar el pasivo. Y si tienen el pasivo y tienen el activo,
pueden despejar el famoso patrimonio. ¿Y cómo saben el patrimonio? Ustedes saben por ecuación contable, la ecuación contable básica, fundamental. Activo es igual a pasivo más patrimonio. El activo lo despejaron, a esta dado se lo di, el pasivo lo despejan, y ya teniendo activo y pasivo, ahora pasan el patrimonio a ver cómo les queda. Activo menos pasivo igual a patrimonio. Ah, ya conseguí el patrimonio, ahora sí saco el ROA. Y sacan los datos, entonces es cuestión de que se sienten con juicio a repasar. Otro ejemplo de aquí, otra política económica, otra política y a qué se refiere. Otro ejemplo. Estas no les van a salir, obvio. Yo, para noticias, entro ahorita a las 10 de la noche y consigo una noticia y se la monto. Y ya, listo. Obtener el WACC. ¿Cómo se calcula el WACC? Ahí les doy la fórmula y tienen unos datos. Tendrán que sacar otros. Entonces, miren, a ver, ahí están las fórmulas que lo hicimos y lo vimos allá en la página de cuando aplicaron el EVA. Aquí, describa un ejemplo de una noticia que se relacione con la política fiscal. Pues una noticia, ¿cuál será de la política fiscal? Pues mirar a ver qué hay ahorita de política fiscal relacionada con el fisco, con los gastos, con la reforma tributaria, con los ingresos del Estado, con la participación del Estado en el tema de las subvenciones, de los subsidios, políticas fiscales. ¿Qué noticia? Obtener el WACC. Les doy unos datos de deuda, de capital, el RF, que ya lo conocimos, el RM, bajo riesgo, riesgo de mercado, el beta, apalancado y no apalancado, que ahí está la fórmula. Y cómo calcular el costo de capital, entonces ahí está la formulita, ahí están los datos, y cómo llegar a la tasa WACC. Otra también para calcular la tasa WACC de dos empresas, con las fórmulas. Otra, haga una noticia con la política de comercio exterior. ¿Cómo qué se ve por comercio exterior? Pues con TLCs, relaciones con la China, con Cuba, con Estados Unidos, con Japón, con no sé qué, que se firmó un acuerdo, que hay un ejemplo de eso. Otra que es que de acuerdo con la siguiente información, analizar los resultados del PDC, palanca de crecimiento, a partir del valor económico agregado. Entonces aquí está la fórmula de la palanca de crecimiento, cómo se calcula, está en el margen de EBITDA, está la productividad del capital de trabajo, el ROIC y el EVA. Entonces, calcular con base en eso cómo se calcula la palanca de crecimiento. Otra noticia, ¿a qué política corresponde y justifique y analice esa noticia? Aquí viene de lo que vimos hoy. ¿Cuál sería el orden de elección de compra recomendable de acuerdo con índices accionarios? Les doy precio de cierre, precio inicial, esto es precio inicial, precio final, dividendos, precio en libros y RPG. Ya saben que con el precio en libros y el precio de cierre calculan el Q-Tobin que vimos hoy. Q-Tobin es precio de cierre sobre precio en libros, que si es mayor de 1, está valorizada la acción. Si es menor de 1, está desvalorizada. RPG es el tiempo en años que se gastaría en recuperar la acción al precio de cierre con base solamente en utilidades. Entonces pueden sacar la rentabilidad de cada una, mirar cuál es la de mayor rentabilidad individualmente, pero también cuál tiene mejor Q-Tobin. O sea, no solamente es que por rentabilidad fue mejor A y fue segunda C y tercero B, porque por Q-Tobin pueden ser al contrario. Entonces hay que establecer como criterios, sabiendo que el Q-Tobin que vimos es la relación entre el precio final sobre el valor en libros, y aquí les doy el precio en libros, y el precio final. Y ese Q-Tobin, cuanto más alto, mejor, más se valoriza la empresa. Aquí está la fórmula, aquí al final. Ideal mayor de 1. Palanca de crecimiento, con unos datos, calcular la palanca de crecimiento. Otra noticia, analizarla. Orden de elección, lo mismo. También se les da el precio en libros y el RPG, y pueden calcular la rentabilidad, la formulita que vimos, precio final. Aquí donde dice precio de cierre, yo les dije precio final, da lo mismo. Precio final o precio de cierre, menos precio inicial, más dividendos por acción sobre precio inicial. Lo hicimos. El Q-Tobin, precio final o cierre. Otra política, otro para que calculen, aquí ya les doy rentabilidad. Y no les di, por ejemplo, precio inicial, ya está la rentabilidad por acción. También, ¿cuál sería el orden de elección? Pues aquí hay unas cosas que rinden,
Hay un precio de cierre, hay un precio en libros y hay un RPG, también le pueden calcular el QTOBI. Aquí no necesitan el precio inicial porque ya está calculada la rentabilidad. Rentabilidad por acción necesita precio de cierre, menos precio inicial. No está, pero ya nos dieron pues el resultado de rentabilidad. Otro también para que calcule con base en la rentabilidad y el precio el orden en que se contrataría. Ya esos son ejercicios que tienen ahí para que practiquen, revisen, repasen. Mejor dicho, para que ni abran esa hoja. No, cuidadito, abren esta página. No la vayan a abrir. No la abran. ¿Me escucharon? No la vayan a abrir. No la revisen. Lleguen al examen sin revisar esto. ¿Está claro? ¿Listo? Por mi parte y la del señor cura párroco de este corregimiento, la misa ha concluido. Terminamos nuestro tema, señores. No más que hacer. Los espero el día del examen final individual, que es el próximo sábado presencial, por favor. Los que presentaron porque viven fuera de Bucaramanga, Margarita les dará las indicaciones y me llegarán a mí las indicaciones para que puedan hacer ese parcial, entonces, de manera remota, con el mismo tiempo, a la misma hora, en el mismo espacio que los están haciendo aquí presencial. Bueno, señores, gusto en saludarlos, gusto en volverlos a escuchar, a conocer, a estar aquí conmigo. Y nos vemos en 8 días, Dios mediante. Si tienen dudas de los ejercicios, por favor, por el foro académico, no me empiecen a mandar mensajitos de texto por la página, porque esos son individuales. Entonces, por el foro, para que todos estén ahí pendientes del foro, porque la pregunta que haga una persona es la misma que puede hacer cualquier otra. María Angélica. Profe, tengo una pregunta. ¿Ese parcial lo podemos presentar? ¿Allá va a haber Excel? ¿O llevamos calculadora o cómo la cosa? Ah, bueno. Yo aquí, los equipos, no crean que aquí van a tener Google. Aquí yo les quito Internet. Aquí no tienen acceso a Internet. Ay, si yo me llevo ya todo copiado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo no? Aquí nada. Nada. Todo, yo les doy las fórmulas en la hojita que les voy a presentar. Cuando ustedes abran la hoja del tema del examen, ahí están las fórmulas. No necesitan abrir ningún cuaderno, ningún libro, ningún Google, nada. No tienen acceso a Google aquí para nada. Solamente les doy una hoja de examen y la hoja de examen donde van a hacer las respuestas. ¿Van a tener acceso a Excel aquí en el equipo? Sí. Van a tener acceso solamente al Office, a Excel, a Word y a PowerPoint, nada más. Cuando entren aquí, yo le digo al muchacho de las salas, me les deshabilita hasta USBs. No crean que trayendo la USB y ahí la meten la USB y ahí viene todo, no tienen acceso a USBs. Es que no empieza con la cantidad de fórmulas. Las fórmulas yo se las doy. Las fórmulas no son de memoria. Las fórmulas no tienen que ser de memoria. Eso no tiene sentido preguntar cosas de memoria. No. Aquí es todo para que deduzcan, aprendan a sacar un dato de otro que les falta. ¿Ok? ¿Listo? Mucho gusto, buena tarde, que les rinda, que descansen, que duerman. Sí, vamos a conectar. Muchas gracias, profe, por todo. Gracias, profe. Chao. Gracias. Gracias, profe. Oh. Yo necesito más para irme a la oficina.